Colombia, con Laura Gil. Buenas noches, soy Laura Gil y esto es Hashtag Internacional, un programa para debatir temas de Colombia en el mundo y el mundo en Colombia. Para esta noche tenemos el tema de la parálisis gubernamental en Estados Unidos y la crisis política que desató. Nuestro hashtag numeral Cierre USA. Bienvenidos. Ellos cerraron el gobierno a través de una cruzada ideológica, negando el seguro de salud a millones de estadounidenses. Para hablar de la parálisis en Estados Unidos, nos encontramos en el set de Hashtag Internacional en Canal Capital con los profesores Gisela Gómez del Rosario, Ricardo García, politólogo de la Universidad Distrital y Externado, y Miguel Benito, profesor de la Cátedra de Estados Unidos, también en el Externado. ¿Les parece si para comenzar a debatir miramos primero una nota de contextualización? Shutdown! End the shutdown! I'd rather be working for the American people! We'll be back! El pasado martes, 1 de octubre, se inició el nuevo año fiscal en Estados Unidos. Para ese entonces, el Congreso debió aprobar un presupuesto para financiar las actividades del gobierno federal, pero no fue así. Primero, la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, aprobó un proyecto de presupuesto que no tenía posibilidades de pasar en el Senado norteamericano, que es de mayoría demócrata, pues incluía una medida que aplazaba en un año la entrada en vigor del Obamacare, o reforma sanitaria, que había sido aprobada en 2010 y considerada uno de los grandes legados del presidente Barack Obama. El Senado demócrata consideró esto como un chantaje. Déjeme ser más específico. Una facción de un partido en una casa de Congreso o en una rama del gobierno cerró las partes principales del gobierno, y todo porque no les gustaba una sola ley. Este cierre republicano no tenía que suceder, pero quiero que todos los estadounidenses entiendan por qué sucedió. Los republicanos en la Cámara de Representantes se negaron a financiar el gobierno a menos que le quitemos el soporte o desmantelemos la ley de salud. Ellos cerraron el gobierno a través de una cruzada ideológica, negando el seguro de salud a millones de estadounidenses. Es decir, el gobierno federal no tiene fondos para operar y al menos 800.000 trabajadores de parques nacionales, aeropuertos, correo, recolección de basuras y 1.000 oficios se quedaron por ahora en su casa sin salario. El presidente Barack Obama entregó un parte de tranquilidad a sus soldados. Como presidente y comandante en jefe, seguiré trabajando para que ustedes tengan la estrategia y los recursos que necesitan para las operaciones que la nación les ha encomendado. Los trabajadores federales mostraron su preocupación. Actualmente tengo 2 hijos en colegios por fuera del estado. Va a ser un momento financiero difícil. Estoy hablando de la posibilidad de pedir préstamos. Cerrados quedaron entonces los museos públicos, cerrados los monumentos y cerradas muchas oficinas del estado. Nosotros venimos de París, estamos decepcionados, teníamos los tiquetes, nosotros solo queríamos entrar a la estatua. Recordemos que en el año 1996, en el gobierno del presidente Bill Clinton, esto ya había sucedido. En ese entonces, el Congreso, controlado por el Partido Republicano, se negó a pasar el presupuesto. En esa ocasión, la parálisis duró 3 semanas y costó cerca de $1.400 millones. Sabemos que la última vez que los republicanos cerraron el gobierno en 1996, eso dañó a la economía, y a diferencia de 1996, nuestra economía hoy todavía se está recuperando de la peor recesión en generaciones. La situación podría empeorar, pues a mediados de octubre
octubre, el Congreso debe aprobarle al gobierno un aumento en la deuda para poder pagar todas sus deudas, pues el dinero se está agotando y Estados Unidos necesita pedir prestado. Si no se aprueba más deuda, Estados Unidos tendría que declararse en suspensión de pagos, lo que supondría duras consecuencias para la economía norteamericana e incluso para la economía mundial. La pregunta ahora es, ¿hasta cuándo durará esta parálisis del gobierno federal en Estados Unidos? Bueno, tratemos de entender lo que está pasando en Estados Unidos, Gisela. ¿Les parece si arrancamos primero con lo mecánico? Expliquemos, por ejemplo, que el año fiscal arranca el 1 de octubre. Y es ahí donde estaba la fecha límite para poder decidir el presupuesto. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, como lo vimos, no se llegó a un acuerdo al interior del Congreso. Finalmente, la Cámara de Representantes tiene buena parte de la responsabilidad que corresponde a la aprobación del presupuesto. Sin embargo, pues este también debe ser avalado posteriormente por el Senado. Recordemos igualmente que la Cámara de Representantes en este momento es la que tiene la mayoría republicana y el Senado la mayoría demócrata. Eso nos va a venir a explicar un poco precisamente la razón, lo ocurrido en este caso. Desafortunadamente, la Cámara pues pasó un proyecto de presupuesto que de ninguna manera logra realmente cubrir con todo lo que el gobierno realmente necesita y en buena medida lo que estaba detrás de ello era la intención de limitar el gasto que tiene el gobierno previsto para el programa Obamacare, como lo vimos en la pequeña Pero ¿qué es lo que están buscando los republicanos? ¿Qué es lo que esperan con el cierre del gobierno? En el fondo lo que esperan es obligar a Obama y la propuesta esa de presupuesto que habían pasado siempre lleva esa idea de si retrasas Obamacare. En el fondo están intentando que Obama renuncie a su mayor logro legislativo, aunque tiene otros logros, pero esos logros que tienen que ver más con la recuperación económica quizá se verán a largo plazo, pero realmente la bandera de Obama como acción legislativa es el Obamacare, justo la semana en que entra a funcionar Obamacare. Entonces, todo ese tipo de cosas... Eso no es un golpe a la democracia en el sentido en que Obamacare fue aprobado. Fue aprobado, sí. Y además el Tribunal Supremo lo avaló. Entonces, en teoría sí, pero hay una división incluso dentro de los propios republicanos, que son unos temas de fondo. Esto es que los propios republicanos están los moderados, que estarían más dispuestos a adelante Obamacare, no hay problema, que funcione y nosotros si llegamos al gobierno pues ya veremos si se puede reajustar o equilibrar otras partidas de gasto, y la parte que tiene que ver con el Tea Party, el famoso Tea Party, que esa es mucho más radical y ha decidido que su agenda legislativa y su único proyecto es bloquear cualquier propuesta de Obama y ir ganando, además, ir dominando el propio Partido Republicano. Okay. ¿Les parece si nos concentramos un segundito, Ricardo, en pensar cuán legítimo es recurrir al presupuesto para tumbar prácticamente una ley que ya fue aprobada? Es el punto crítico al que se llega esta semana, es el momento más degradado de un proceso que venía desde antes, que es la instrumentalización de la ley de presupuesto, es convertir la ley de presupuesto en un proceso de chantajes políticos, es meterla dentro del juego de las fuerzas electorales, es la instrumentalización electoral de una cosa que debiera ser en principio superior, que es la aprobación del presupuesto de la nación. Esa aprobación del presupuesto, en cuenta que se va, hace parte, que se hace cada mes prácticamente, cada mes se tiene que llevar una propuesta para financiar durante ese mes al gobierno. Es colocada en el juego de las fuerzas electorales y ahorita entonces se ve evidenciado un chantaje de un sector partidista que es el Tea Party del Partido Republicano, es decir, los más radicales conservadores, para obtener beneficios en términos políticos a costa del presupuesto a través de un chantaje. Usted nos aprueba o niega o retrocede en la ley sanitaria, en la ley de salud, y nosotros le aprobamos el presupuesto. Si no retrocede en materia de la ley de salud, entonces no le aprobamos las
partidas presupuestales que hacen parte del pago a los funcionarios o parte de los funcionarios del Estado. Complementando lo que dice Ricardo, también vale la pena señalar que en noviembre de 2014 vamos a tener la renovación del 33% del Senado, así que digamos esta apuesta por lo electoral también tiene un futuro cercano, que no sé realmente hasta dónde lo han calibrado los republicanos después de esta medida que para muchos y según las encuestas le han valido más bien la culpabilidad por estas limitaciones impuestas al actual gobierno y no tanto una favorabilidad como tal vez muchos lo esperaban. Pero ¿cuán diferente es esto? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Esto sucedió con Clinton y sucedió 8 veces con Reagan. Sí. ¿Esto que está pasando ahora es diferente, Miguel? Es diferente quizá precisamente por esa instrumentalización política extrema y esa utilización, incluso ya digo, dentro del propio Partido Republicano, el caucus del Tea Party presionando a John Boehner para que no pueda acordar nada con el presidente. Entonces, en ese sentido, y es quizá el más virulento desde el de 1995, de Clinton y Greenwich, que ese sí fue bastante violento porque también posicionaba al Partido Republicano como una alternativa de poder y además luego trajo todo el asunto de Levinsky como adicional, pero esos fueron los más violentos de la era moderna, por así decirlo, de los cierres, desde Carter, que es el que se encuentra que tiene que mandar a los funcionarios a casa. Le pregunta inocentemente al fiscal general si es legal tener a los funcionarios trabajando y el fiscal general le dijo... Hay una degradación por la presencia de un sector supremamente ultraconservador en el Partido Republicano, pero es un sistema que existe. Ha habido 18 shutdown o 18 cierres, o por lo menos tentativas de cierre. Puede que hayan durado 5 horas algunos, pero es un procedimiento perverso que coloca todo lo que es la administración en una situación de electoralismo, en otras palabras, electorerismo como vicio. El hecho es que me parece, Laura y queridos colegas acá, que representa una crisis de lo que es un modelo de administración moderno, al cual ha servido justamente Estados Unidos como modelo, pero es la crisis de su propio modelo. Uno toma como un ideal cuál sería el Estado más moderno, pues el que tenga fluidas las decisiones. Los Estados son para que tomen decisiones. Aquí hay un choque tal que paraliza las decisiones, que es lo opuesto al sentido de un Estado. Un Estado es para que tome decisiones que impacten en la opinión, es decir, políticas públicas. Aquí es la negación de la política pública como razón de ser del Estado. ¿Por qué? Por el choque entre dos instituciones, el Congreso de una parte y la Administración Central, el Ejecutivo de otra parte. Pero en el fondo lo que hay es un choque ideológico, como el propio Obama lo ha dicho, ¿no? Es un choque ideológico que está reflejando una falta de modernidad. La modernidad que es en el Estado. Cuando decía Albert Hirschman, los intereses reemplazan las pasiones. Pues aquí refluyeron las pasiones a la superficie, es decir, las pasiones ideológicas, y sustituyeron al interés. O sea, es la premodernización, es el regreso a una situación pasional que no se compadece con la modernidad de la cual Estados Unidos era justamente también el modelo. Porque además la base electoral en muchos sentidos se ha radicalizado también. Entonces, para ganar ese voto y mantenerlo activo, tienes que ser muy radical en tus propuestas. Y ya no importa tanto la propuesta de política pública de yo qué voy a hacer por usted, sino yo represento sus valores. En ese sentido, los valores o las creencias ocupan un espacio mucho más importante para una parte del electorado que el hecho de ofrecer algo concreto en términos de pues, Obamacare, en términos de carreteras, en términos de modernización de infraestructuras o de cualquier otra cosa. Le vamos a pedir a los televidentes que nos manden las preguntas a nuestra cuenta de Twitter, hashtag @INTL. Pero sigamos hablando del tema de las emociones, porque hoy salieron una serie de columnas en Estados Unidos, algunas de autores muy influyentes, Joel Klein y algunos más, que hablan de los republicanos, Ricardo, como una fuerza destructora. Y aquí Miguel me decía fuera del aire, destructora y autodestructiva. Pero había también unos señalamientos, digamos, que comparaban a estos republicanos del Tea Party, el funcionamiento de este sector radical con, por ejemplo, el macartismo. ¿Esa analogía le parece ajustada? Pues es un macartismo un poco al revés, porque el macartismo de todas maneras era selectivo en la persecución
de ciertos blancos, digamos, que eran tomados como demasiado liberales o demasiado progresistas o comunistas. Aquí en este caso es una especie de macartismo no selectivo, sino un poco difuso, pero en todo caso que representa una simplificación excesiva de lo que es el orden público y de lo que es el orden político. Y además hay un aquí macartismo, en este caso, por así decirlo, del Estado. La simplificación está mezclada con lo que ustedes mencionaban ahora, que es lo emocional. Simplemente es responder a un particularismo. Las bases del Tea Party, que son bases que tienen un ideario supremamente conservador y un imaginario muy simplificado. Nada de Estado. Claro, y como entonces, nada de Estado, la ley de salud pública, la ley de sanitaria de Obama representaría una interferencia, es decir, lo que no va con mi esquema ideológico abstracto, que es nada de Estado, entonces es malo, es enemigo, y por consiguiente no importa el presupuesto, no importa el sentido del Estado, importa el particularismo pasional de obedecer a las bases del Tea Party en el sentido del no Estado. El no Estado es el objetivo final. En realidad no es el objetivo final, porque si no hubiera Estado, ¿de qué se quejarían? Claro, si consiguen su objetivo de no hay Estado, entonces necesitan... Pero si es esa crítica de todo lo que haga el Estado, y además es una forma, en cierto sentido, perversa de leer a Reagan, o interpretarse una línea de Reagan, pero Reagan también era un tipo muy pragmático, su segundo mandato es tremendamente pragmático, así como el primero fue mucho más ideológico, y agarrarse a esas frases sobre las palabras más temibles en inglés son soy del gobierno y vengo a ayudarle. Bueno, pues ese tipo de frases que decía Reagan es como lo que se han quedado y es lo único que han asumido, y esa idea de que no Estado es el objetivo, y entonces el macartismo es un macartismo contra el Estado. Si esto estuviera pasando en Colombia, les apuesto que ya el problema se hubiese trasladado a alguna corte, se lo hubiese dicho a la rama judicial que resolviera el problema político. Mi pregunta, Gisela, acá me escribe un televidente a corregirme de que no es Gisela, que es Giselle. ¿Cuál es? ¿Giselle o Gisela? Giselle, perfecto. Seguramente estudiante tuyo. Muy probable. Entonces, mi pregunta es la siguiente, es... ¿la política podrá resolver este impasse? Bueno, la política podrá resolver este impasse. Qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta. Muy sofisticada. Bueno, hablar de política es bastante amplio, ¿no? En este sentido, pero uno lo que podría pensar en este momento respecto a cuál es a corto plazo la posibilidad de solucionar este impasse, uno lo que encuentra es que afortunadamente tenemos como presidente de la Cámara de Representantes, si bien a un republicano, uno que no es tan partidario de esta ala un poco más ortodoxa dentro del partido, y de alguna manera, y él ya lo ha dejado ver, por supuesto, su intención no va a ser entrar fuertemente en el debate de la aprobación del presupuesto, sino más bien hacerlo, si se va a echar de alguna manera de enemigos a algunos de su partido, esa disputa, digamos, se la va a dar muy seguramente para el 17 de octubre, cuando es el momento de la aprobación del techo de la deuda, tema en el cual Obama, y en esto también coincidió el propio Boehner, es realmente mucho más preocupante que la misma aprobación del presupuesto en sí. Así que, digamos, esta flexibilidad que puede encontrar Obama en el líder del presidente de la Cámara puede ayudar un poco a remediar a corto plazo este tema. Sin embargo, al interior del propio Partido Republicano, y con esto que acabo de mencionar, uno sí encuentra también la preocupación de esa crisis en la que se encuentra, y lo hablábamos con Miguel antes, esa crisis en la que se encuentran los partidos políticos, y en este caso queda demostrado esta crisis al interior del Partido Republicano, en esta división que precisamente nos muestra como este papel en el que se encuentra el propio Boehner, y lo que por otro lado se está gestando con los del Tea Party. Yo quisiera hacer una anotación a ese propósito que espero no sea demasiado abstracta. Este es un tema de gobernabilidad, que es la forma como fluyen las decisiones de manera que concurran instituciones distintas, dispares, diversas,
dentro de una división del trabajo muy grande y muy amplia, que sin embargo concurran a que las decisiones funcionen. Pues aquí hay una crisis de gobernabilidad, al menos parcial, y esa crisis de gobernabilidad, me parece a mí, quisiera hacer esta anotación, tiene que ver con la crisis de un modelo cultural que ha sido tomado muy positivamente antes en Estados Unidos, de la cultura administrativa y decisional y de Estado en los Estados Unidos, que es lo que algunos llaman el bargaining process, el proceso de negociación y regateo, no como forma de atascamiento, no como forma de ingobernabilidad, sino al contrario, como forma que establece mecanismos finalmente con consensos, con acuerdos a partir de las diferencias para que haya decisiones. Pues aquí se puso en crisis el modelo del bargaining process, del proceso de regateo, de negociación y de creación de consensos. ¿Por qué? Porque lo que procede en estos casos es un consenso entre las distintas facciones, los ultraconservadores, los conservadores moderados, los demócratas y el gobierno. Pues aquí lo que se puso de presente fue un choque que es normal, pero un choque insalvable, un choque sin solución. O sea que, me parece a mí, se pone en evidencia la crisis de un modelo cultural muy significativo en el funcionamiento de la sociedad y del Estado en Estados Unidos. El modelo de regateo y negociación como mecanismo para crear consensos. Pues aquí no hubo consenso. Bueno, nos vamos a una primera pausa y ya volvemos con más numeral cierre USA. Seguimos en Canal Capital con Giselle Gómez, Ricardo García y Miguel Benito hablando de numeral cierre USA. Vamos con sus preguntas. Aquí hay una pregunta de Marfercho que quiere saber qué pasa con el cierre de organismos federales como el FBI, por ejemplo. No, los organismos de seguridad son considerados esenciales y esos no cierran. Los que se cierran son los no esenciales. Parques nacionales, museos, los Smithsonian están cerrados y parte del personal de la Casa Blanca. Quizás lo más significativo. O sea, por así decirlo, ahora está Obama sin secretaria. Sí, pero también se han cerrado escuelas preescolares. Sí. No, hay otros elementos, por ejemplo, de salud, comités de salud que tienen que decidir quién entra en ciertos tratamientos, y ahí sí hay un impacto en cosas muy de vida o muerte, pero en general eso ya queda dentro de lo que se considera no esencial. Hay que tener en cuenta que 800.000 funcionarios dejan de trabajar, 1 millón y pico siguen trabajando, 1.200.000, 1 millón aproximadamente siguen trabajando, además de las fuerzas militares, aunque se reduce parte de su actividad. El riesgo no es de seguridad del Estado porque las actividades esenciales continúan. El riesgo yo creo que es si se demora de orden macroeconómico, es decir, de reducción de la demanda agregada, porque va a haber mucha gente sin plata para ir a comprar al supermercado, tienen 15 que días. Al comienzo tiene márgenes pequeños, pero si crece y se demora, pues tiene márgenes grandes de restricciones de la demanda agregada. Ahí son 15 días porque cobran en la quincena. Entonces el margen que tienen un poco antes de que se note en la demanda interna es ese. Giselle, y aquí creo que es Bogotá, León, manda a preguntar si la gente del Tea Party son los neoliberales de Estados Unidos. ¿Te parece si explicamos exactamente qué son esta gente del Tea Party? Okay, no. Esta es la parte, de hecho, más conservadora, si se quiere, del Partido Republicano, mucho más ortodoxa en sus principios, y prácticamente el nombre ha sido heredado de este famoso momento histórico que dio inicio a la independencia de Estados Unidos, de la famosa Tea Party en Boston. Y es un poco como eso, esa revolución y esa respuesta en torno a lo tradicional, a lo que no casa con esos principios del partido. Si tienen algo cercano a los neoliberales, es quizá esa idea de Estado pequeño y sobre todo de no impuestos, pero con una elaboración mucho más simplista y mucho más, en ese sentido, una visión mucho más tradicionalista, y de lo que son los valores esenciales de Estados Unidos, sean estos los que sean y los que crean los del Tea Party que son, que hay otra buena parte de la población que considera que son distintos. Pero los neoliberales en ese sentido, ponemos el discurso macroeconómico, es mucho más sólido, es mucho más escuela de Chicago, por así decirlo, que lo que nos presenta el Tea Party. Es como una radicalización ultraconservadora
de una tradición cultural muy norteamericana que es el libertarianismo, o sea, que el Estado no se meta con ningún individuo, pero en una versión supremamente primaria, sí. Bueno, aquí Carlos Hernández dice, si Estados Unidos incumple el pago de la deuda, esta nueva fecha que se acerca el 17 de octubre, el mundo entero tendrá problemas. ¿Les parece si abordamos un poquito el tema del 17 de octubre? ¿Qué es lo que pasa? Porque el 17 de octubre se negocia la capacidad del Estado para endeudarse, para seguir adquiriendo deuda, con lo cual pagar sus déficits, y en la medida en que se autoriza, el Estado adquiere nuevos fondos y con eso gana tiempo para ir pagando déficit. ¿Qué pasa? Que si no se autoriza, el Estado deja de pagar. Y deja de pagar bonos, deja de pagar sus obligaciones de todo tipo, y eso ahí sí, hay compradores de bonos que son internacionales, que son estadounidenses, hay deudores del gobierno de Estados Unidos que son extranjeros, hay contratos con otros estados que no se podrían ejecutar, y hay economías dolarizadas. Todos esos se verían arrastrados por el efecto que tendría no subir el techo. Y ese es el tema, porque siempre se está discutiendo, los republicanos siempre dicen recortar gasto, los demócratas siempre dicen, bueno, y poner algún impuesto más. Y entonces en esa pelea siempre es donde intentan llegar a algún acuerdo, ganan normalmente 3 meses hasta llegar al siguiente momento en que tienen que discutir lo mismo. Santi Sánchez quiere saber si eso puede afectar en algo a Colombia o al resto de Iberoamérica. Yo creo que afectaría más que nada a las economías dolarizadas, ¿verdad? Sí. O sea, afectaría a Ecuador. Ecuador es uno de los que supongo que ahora mismo debe estar empezando a hacer acopio de reservas y prepararse por si acaso. Pero hay un tema que es global, y es el tema del riesgo del 17 de octubre del techo de la deuda, o sea, el techo presupuestal para poder pagar la deuda. Si ese no subiese y si la crisis continuase allí, yo creo que todos los observadores en Estados Unidos especializados coinciden en que el riesgo de una recesión podría ser un fantasma cuya sombra planeara muy estrechamente sobre la economía norteamericana. Alguno decía que de durar 2 meses, esas firmas de riesgos están calculando que de durar eventualmente 2 meses eso y atravesar el tema del techo para pagar la deuda puede tener consecuencias recesivas en un país como Estados Unidos que se está recuperando de una crisis, ¿no? El anterior momento supuso rebajar la calidad de la deuda estadounidense. El anterior momento en que se vio en esta tesitura, la Standard & Poor's bajó la categoría de deuda estadounidense de AAA a AA+. Entonces, en ese sentido, los efectos económicos de los 17 son mucho más evidentes. Actualmente los efectos económicos pueden tener más que ver con la confianza en el gobierno y precisamente en la recuperación, pero si efectivamente se llega al 17, los efectos económicos son directos, porque ahí sí se contrae el dinero que tiene el Estado. Pero, por ejemplo, no ha sido la primera vez, o sea, ya ha pasado que China ha salvado a Estados Unidos, es decir, que China mete la mano para salvar la economía global. ¿A alguien le puede convenir que Estados Unidos entre en recesión? O sea, ¿qué se está jugando a nivel global? ¿Quién gana con esta crisis? ¿Quién pierde a nivel global? Pues en todo caso a China no le conviene que entre en recesión porque es la que tiene más bonos comprados de la deuda pública de Estados Unidos. Ahora bien, por otra parte, no es un tema solamente del miedo unilateral de China, también de Estados Unidos, porque China puede apretar más las tuercas, de hecho viene apretándolas más en el sentido del periodo de amortización y de pago de los bonos, de rescate de los bonos. Ya China tiene la tendencia a exigir tiempos menores para que Estados Unidos le pague la deuda de bonos del Tesoro, de manera que ahí tendría también posibilidades de apretar un poco, aunque corre el riesgo de perder plata. Y en términos de liderazgo, tanto de Obama hacia adentro y de Obama hacia afuera. Obama tenía planeado un viaje a Malasia y el resto del sudeste asiático tenía que irse mañana o pasado, ¿verdad? Este fin de semana se esperaba ya y ya se está, digamos, previendo que va a tener que cancelar ese viaje. ¿Qué debe hacer Obama? ¿Seguir gobernando como si no pasara nada? Como lo hizo Ronald Reagan en sus 8 cierres de gobierno, o dedicarse solamente a esto? Bueno, no creo que pueda dedicarse exclusivamente a esto, sin embargo, sí son
más pocos días en los que esto requerirá una pronta solución y sí debe concentrar buena parte de su trabajo en ello. Sin embargo, eso no quiere decir que el resto del mundo pare y el resto de las políticas de las que se tiene que encargar paren, porque pues también hay temas que requieren atención en política exterior principalmente. Y por supuesto la concentración en sacar adelante su programa de salud, que también está justo en el momento de su inicio más importante. Así que el tema del presupuesto no puede limitarlo ni robar su concentración para atender todos los demás temas que le corresponden. Y en esta variable que dices del liderazgo, tanto hacia dentro como hacia afuera, si él se queda como el gestor de la crisis dentro, evidentemente eso le fortalece. De hecho, todos los días, Obama está dando todos los días alguna declaración, algún comunicado, y esa idea de yo sigo aquí, yo estoy en la Casa Blanca, yo estoy al frente del timón, son los otros los que están intentando parar el gobierno, pero yo estoy al frente. Sin embargo, por ejemplo, Richard Haass hoy sostenía que esto tiene un coste en la política exterior de Estados Unidos. Estados Unidos deja de ser una potencia confiable, empieza a mostrar que su sistema político... Parece casi que quiere parecerse un Estado fallido, ¿no? Sí, o sea, estoy haciendo todo el esfuerzo, claro, para... y eso es lo que decía, dice, ya no hay tanta solidez en las instituciones y también esa idea de las políticas son de Estado, y si sale mañana Obama y llega un republicano, pero las políticas van a seguir. Eso ya no hay tanta confianza. Entonces plantea, por ejemplo, en Asia, en toda la zona asiática, los aliados de Estados Unidos, pues a lo mejor tienen que empezar a pensar en estrategias más autónomas, sin contar tanto en que Estados Unidos va a estar ahí apoyándoles y quizás ser un stopper contra China, sino que ellos van a tener que mostrar su propia de todas maneras, apuestas de liderazgo y apuestas electorales en el orden interno, sobre todo, o en primera instancia. De durar brevemente la crisis de gobernabilidad y de cierre de actividades administrativas, eso podría favorecer políticamente el liderazgo de Obama. En cierta manera él levantó cabeza para la reelección por este tipo de situaciones, en cierta manera. Vaya que ahorita podría cimentar más un liderazgo que le abra el camino dentro de 3 años a Hillary Clinton o al candidato demócrata que sea. Pero calcula cualquiera que si dura demasiado la crisis, se vuelve contra él. Porque ya lo que es culpabilidad de otros, si es demasiado prolongada, se convierte en falta de credibilidad para quien no sabe manejar las situaciones, para quien no lidera. ¿Hay posibilidad de que sea tan prolongada? Aquí Santiago Rodríguez quiere saber si hay posibilidad de que las actividades esenciales puedan quedar suspendidas. ¿Hay alguna posibilidad de eso? Hay un límite que es el 17 de octubre, que es lo grave. Esto no es tan grave. Lo grave es el 17 de octubre, que es la deuda. Bueno, allí es donde se van a medir, digamos, los protagonismos. Y sin embargo, a pesar de que pueda no sonar tan relevante, el primer cierre de parques, de museos y de toda esta parte turística, de todas maneras va a ir generando una presión social. Nada más vimos justo en el video que muchos de los turistas estaban frustrados porque no iban a poder acceder a estos lugares, y de todas maneras, sea lo que sea, también es una fuente importante de ingresos para Estados Unidos, así como de goce de la misma sociedad. Entonces la presión seguramente también se va a empezar a sentir por otros lados. ¿Hay manera de que esto pueda afectar el TLC con Colombia? ¿Quiere saber Carlos Dalos? No creo, en la medida en que el TLC, en la parte estadounidense, por así decirlo, simplemente es dejar que empresas estadounidenses operen con más facilidad respecto a Colombia. O sea, ahí ya, una vez aprobado el TLC, no afecta, es una dinámica que ya entraría y entra más en las dinámicas de las empresas privadas que pueden estar operando en el TLC, no tanto en la dinámica del gobierno. Puede afectar a Colombia en la medida que ciertos fondos se vean comprometidos, si el paro es más largo, si se llega al 17, pero directamente al TLC no, a lo que es la arquitectura, por así decirlo, del TLC no tendría por qué afectarle. Esta crisis llega en un momento en que Obama estaba proyectándose en el mundo, sobre todo en el Medio Oriente. Veamos, por ejemplo, cómo han sido estos días de acercamiento con Irán. Está absolutamente claro que las palabras no son suficientes, que tenemos que tener acciones que den confianza a la comunidad internacional.
que de hecho Irán está cumpliendo en su totalidad con las obligaciones internacionales y que no está en condiciones de tener un arma nuclear. Lo que también compartí con el primer ministro es que debido a las sanciones extraordinarias que hemos sido capaces de poner en marcha en los últimos años, los iraníes están ahora preparados, al parecer, para negociar. Tenemos que probar la diplomacia. Tenemos que ver si de hecho son serios acerca de su voluntad de cumplir con las normas internacionales y el derecho internacional y los requisitos y resoluciones internacionales, y nosotros de buena fe nos acercaremos a ellos indicando que es nuestra preferencia resolver estos problemas diplomáticamente, pero entramos a estas negociaciones con los ojos muy claros. Nuestra esperanza es que podamos resolver esto diplomáticamente, pero como presidente de los Estados Unidos he dicho esto antes y lo repito, que no quitaremos ninguna opción de la mesa, incluyendo opciones militares en términos de asegurar que no haya armas nucleares en Irán que puedan desestabilizar la región y potencialmente amenazar a los Estados Unidos de América. ¿Les parece si dejamos estos últimos minutos del programa para hablar de crisis interna y política exterior y la relación entre unos y otros? Llega en un momento en que la situación del Medio Oriente, Estados Unidos está jugando un rol cada vez más activo en el Medio Oriente y donde nos sorprenden en Naciones Unidas tanto el presidente de Irán como el de Estados Unidos. ¿Qué impacto puede tener esto en la política exterior, Ricardo? Pues impactos directos, digamos, en la política exterior no los tiene de manera visible. Lo que sí hay es una especie de asociación entre esa política interna que necesita estabilidad y una política exterior que tiene múltiples compromisos. En el caso del Medio Oriente hay una particularidad que vale la pena destacar y es el hecho de lo que puede abrirse dentro de un horizonte más prometedor de relaciones con Irán, donde llevan 30 y pico de años en la situación más, diplomáticamente hablando, más negativa. No se había hablado en 33 años nunca un jefe de Estado de Estados Unidos con un jefe de Estado de Irán. Hablaron por teléfono 15 minutos, pero eso como gesto puede indicar una distensión importante y eso tiene en un ajedrez repercusiones por todo lado. En Siria, por ejemplo, Rouhani puede ser un factor muy importante para la situación interna de Siria, porque Irán es el apoyo principal de Siria y allí Estados Unidos puede abrir un terreno muy interesante de especie de distensión con el nuevo presidente Rouhani. Pero antes de entrar en el gran ajedrez político, le quería hacer una pregunta a Giselle. En términos de presupuesto, ¿cuándo puede esto traducirse en menos desembolsos en materia de ayuda externa? Por ejemplo, un país como Israel, ¿cuándo podría empezar a recibir menos dinero? Porque el gobierno se paralizó. ¿Estamos hablando de una posibilidad muy concreta o de algo absolutamente lejos? Bueno, sin duda Israel ha sido uno de los aliados naturales de Estados Unidos. Sin embargo, Obama ha intentado, y desde su perspectiva demócrata, darle ese matiz un poco tradicional que las últimas administraciones demócratas han intentado, y es no tanto como ir en esa intención de apoyo guerrerista, sino más bien en aras de precisamente ir limitando esas ayudas en términos financieros, más bien hacer mucho más notorias esas ayudas en términos diplomáticos. El retome de las negociaciones entre palestinos e israelíes con la mediación del secretario de Estado John Kerry, por un lado, pues muestran como esa intención mucho más orientada a la disminución de ese apoyo guerrerista. Y asimismo en lo que tiene que ver con Irán, digamos, la herramienta diplomática ha sido la del uso de Obama. Sin embargo, precisamente hilándolo con lo que acabo de mencionar, el hecho de que Israel sea uno de sus aliados naturales también le genera presiones respecto a esta nueva relación que se ve en términos de política exterior con Irán. Israel no va a dejar de hacer ciertas presiones por lo que le significa
geopolíticamente Irán. No, y además, es cierto que si se llega al 17, si a partir de ahí empieza a haber recortes de la disponibilidad de liquidez que tiene Estados Unidos, puede empezar a tener que recortar ayuda exterior. Pero los mismos que se oponen a llegar a esos acuerdos en el Congreso son los mismos que tienen como bandera somos el aliado de Israel. Entonces ahí se ven atrapados. Antes le quitarán la ayuda a cualquier otro que a Israel. O sea, en ese sentido, todos los que se pongan en la lista a mirar la ayuda, que los que están debajo que empiecen a mirar dónde van a encontrar otro dinero. Que tiene toda esa política de chantaje, es cierto. En materia presupuestal, pues en materia militar, eso sí tiene como uno de sus primeros valores y objetivos, todo lo que tiene que ver con el presupuesto para lo militar. Claro, ¿no? Es un equilibrio un poco esquizofrénico, porque tienen que explicar cómo recortamos el gasto en todo menos en lo militar. En lo militar y en la ayuda a Israel. Bueno, de hecho, el speaker del Senado, que es demócrata, el vocero del Partido Demócrata en el Senado, les quiso hacer una jugada a los republicanos conservadores en la Cámara que les devolvió un proyecto en el cual incluía recortes militares, ahí disimuladamente para, digamos, colocarlos un poco contra la pared, que como consecuencia, como efecto perverso de su propia política, estaban contradiciéndose moralmente con lo que ellos más quieren, que es la parte militar. John Caraval dice, podemos decir que hay un debilitamiento de Estados Unidos como primera potencia mundial, ¿no? Y entonces siempre estamos en esta discusión sobre Estados Unidos, mantiene su poder hegemónico o no lo mantiene. Pero ahora, Miguel, ¿qué impacto realmente tiene en términos de proyección externa la crisis interna? ¿Va a tener un efecto duradero o, por ejemplo, en términos de confianza internacional? ¿O es una pequeña crisis que se olvida pronto? Es que estas crisis, el problema de estas crisis es que yo siempre pienso precisamente en Reagan. Reagan pasó por todas estas crisis, Reagan pasó por un momento, cuando llega al gobierno sobre todo, en que la economía estadounidense no está en su mejor momento y Alemania y Japón son los dos grandes motores del mundo, y entonces todo el mundo decía, se acabó el ciclo estadounidense, se abre un nuevo formato de relaciones internacionales en el cual unas potencias netamente económicas van a ser las que lideren. Bueno, pues 30 años después, Alemania pasó su crisis, Japón pasó su crisis, Estados Unidos salió fortalecido, tuvo su momento de máximo poder y antes de su propia crisis. Con lo cual creo que hay que dar un poco de tiempo para ver efectivamente cómo se sale de esta situación y cómo se reajusta las casillas, las distintas casillas. Todo el mundo va a hacer sus jugadas mirando a Estados Unidos, pero si ve que Estados Unidos sigue generando estos problemas, que estos acuerdos, que dentro de 3 meses estamos en las mismas, que eso sí podría erosionar esa confianza, ya digo, pero y que cada uno actuase más autónomamente. Reagan tenía una idea, o sea, derrotar a la Unión Soviética, independientemente de qué pasara en el camino, siempre eso era su norte. ¿Cuál es el norte de Obama, por ejemplo? Pues el norte de Obama, si nos atenemos a los primeros fabulosos discursos que pronunció en el primer periodo, en el Cairo, la reconciliación con los musulmanes, en Praga, la disminución del poder nuclear, todos estos discursos en la posesión. Por eso, si nos atenemos a los discursos, tiene un norte claro que sería justamente lo de hacer prevalecer en el mundo la diplomacia frente a la guerra. Pero si nos atenemos a la práctica, es una mezcla un poco confusa entre un idealismo discursivo de la paz y la diplomacia con la reproducción de las viejas prácticas de simplemente contener por todos los medios enemigos que van resultando. Antes era la Unión Soviética, ahora es Irán. Es decir, creación de enemigos para poder justificar una política de contención de esos enemigos. De manera que es una mezcla allí que no permite ver claramente como un horizonte pues atractivo, digamos, en cabeza de Obama, ¿no? No, y él tiene que él lo que sí tiene que entregarle, y todo presidente de Estados Unidos lo que tiene que entregar es: yo recibí la primera potencia del mundo, al siguiente que llega le dejo la primera potencia del mundo y mantenemos la distancia con China o con Rusia, que son los dos otros actores que se puede un poco pensar que pueden... ¿Cómo así mantenemos la distancia? Sí, claramente con Rusia hay es más, se está mantenemos la brecha, la brecha de poder. O sea, pero con China no necesariamente. No necesariamente, pero siempre, por lo menos en el discurso, sí que hay que visibilizar esa especie de estamos primeros y seguimos estando primeros, gastamos más en defensa, nuestro ejército es mejor, todo ese tipo de cosas, nuestra diplomacia es más dinámica, y en ese sentido el llamado giro hacia Asia pues era lo único en lo que el Pentágono no reducía sus gastos. En todo lo demás reducía sus gastos,
En Asia no, y de hecho expandía acuerdos con Australia, Nueva Zelanda y todo lo que era el arco alrededor del mar de China para tener una presencia mucho más activa y en esta idea de política de contención de, bueno, China está ahí, nosotros estamos aquí, el mar de China es una zona peligrosa, pero ahí nos entendemos. Eso es la posición frente a los grandes, ¿no? Bueno, frente a China y frente a Rusia. Pero aquí hay muchas preguntas de, bueno, y los que dependemos de Estados Unidos, ¿qué mensaje les está mandando también a los que dependemos de la economía norteamericana? Sí, precisamente estos sí son los que deben de alguna manera preocuparse porque de todas maneras Estados Unidos no ha salido en su totalidad de la crisis, así como muchos de los países de Europa y Japón y China pues han mantenido como su crecimiento económico, pero definitivamente junto con aquellas economías dolarizadas también sin duda todos aquellos que de manera directa dependen del mercado estadounidense, pues seguramente van a tener que estar mucho más atentos y con medidas al respecto. Nos vamos a una segunda pausa y ya volvemos con más numeral cierre USA. Seguimos en Canal Capital con Giselle Gómez, Ricardo García y Miguel Benito hablando de numeral cierre USA. Estamos escuchando sus preguntas en @INTL y les mostramos ahora el nuevo rifirrafe entre Venezuela y Estados Unidos. 3 diplomáticos norteamericanos. Le he dicho al canciller Elías Agua que proceda de inmediato a expulsarlos del país. Tienen 48 horas para irse de este país. Los funcionarios Kelly Kerdelin, Elizabeth Husman y David Mu. ¡Fuera de Venezuela! ¡Yankee Go Home! ¡Fuera de Venezuela! No me importa las acciones que tome el gobierno de Barack Obama. No vamos a permitir que venga un gobierno imperial a traer dinero y a ver cómo paran las empresas básicas, a ver cómo les quitan la electricidad para pagar todo Venezuela. ¿Qué es eso? El gobierno de Venezuela entregó una nota diplomática a nuestra embajada en Caracas ayer por la noche para informarnos sobre la salida de los funcionarios. Se les dio 48 horas para abandonar el país. Rechazamos por completo las acusaciones de la participación del gobierno de Estados Unidos en cualquier tipo de conspiración para desestabilizar al gobierno de Venezuela. Rechazamos las alegaciones específicas contra 3 miembros de nuestra embajada y de conformidad con la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas y sobre las relaciones consulares. Estados Unidos podría tomar medidas recíprocas. Todavía estamos considerando qué acciones podemos tomar. Bueno, Miguel, ¿esto es más de lo mismo o es, digamos, algo que quienes desafían a Estados Unidos en el sistema internacional aprovecharán cada vez más a medida que la crisis se acentúa? Yo creo que esto es un poco más de lo mismo. Sobre todo es Maduro remedando al que le habló en forma de pajarito, todo este tipo de cosas, entonces emitiendo esa imagen, insistiendo, fortaleciéndose internamente. No creo que el Departamento de Estado esté muy preocupado actualmente con eso. O sea, tiene muchos otros fuegos y la Casa Blanca tiene el cierre precisamente pendiente. Entonces no creo que por ahí ellos estén especialmente ahora preocupados con eso. Sí es cierto que se abren espacios en que algunos pueden intentar tantear cómo está Estados Unidos, cómo va a responder y cuál va a ser serían, digamos, quiénes en el sistema internacional podrían aprovechar el momento. De algún modo, por ejemplo, tenemos a Venezuela, ya digo, pero reproduciendo un baile que ya conocemos. Estos pasos de baile ya los hemos visto. Por otra parte, podríamos también ver un poco la continuidad del discurso de Brasil de autoafirmación regional, toda la parte que tiene que ver con el caso de Snowden, también intentar jugar ahí y fortalecerse, recoger un poco ese espacio de crítica. A mí me hacía gracia, por ejemplo, la representante del Departamento de Estado hablando de la Convención de Viena. Dice, bueno, quizás no es lo más oportuno para dedicarnos a hablar de violaciones de ciertas cosas, porque las violaciones de comunicaciones de gobiernos y de diplomáticos también están en la Convención de Viena. Pero, por ejemplo, un país como Brasil, Ricardo, Giselle, un país como Brasil, en un escenario así,
¿Ustedes le apuestan a que Brasil reafirmaría su discurso, digamos, de autonomía frente a Estados Unidos, o al contrario le tendería la mano? No, pues yo creo que es una mezcla de ambas cosas. En un juego diplomático de gobiernos como el que inauguró Lula y con Dilma Rousseff, yo creo que hay que marcar ciertas, con mensajes como el que hizo con la cancelación de la reunión con Obama, marcar ciertos rasgos de autonomía cuando de hecho hay evidencias, manifestaciones de agresión a la autonomía. En buena parte toda esta vigilancia electrónica y este espionaje electrónico pues constituyen de alguna manera formas groseras, a pesar de que tenga que ver con tecnologías muy sofisticadas, formas groseras de agredir, digamos, la autonomía de una nación o de una élite de otro país. Pero al mismo tiempo eso no excluye, ni más faltaba, que Brasil vaya a alejarse o distanciarse de una potencia con la que tiene lazos privilegiados como es Estados Unidos, la potencia privilegiada en el hemisferio occidental, con la que querrá tener lazos especiales para él mismo afirmarse en América Latina como le ofrece un escenario, este discurso le ofrece primero poner cara a esos descontentos de alguna forma, entonces ahí recoge parte de ese poder blando, de esa representación, y al mismo tiempo interiormente, de cara a elecciones en Brasil, también le fortalece. Ella ha sido mucho más pragmática que Lula en la política exterior. Lula tenía algún sesgo más ideológico, tampoco muy marcados, pero algún gesto quizá. Dilma en ese sentido ha sido mucho más pragmática. Mediante estos gestos, precisamente puede darle contento a una parte del Partido de los Trabajadores que podría estar descontento de que somos demasiado amigos, nos llevamos demasiado bien, en fin, todo este tipo de cosas. Por lo cual también le ofrece un espacio en lo interno a ella interesante para jugar. Y yo creo en realidad que en este preciso momento, a pesar de lo que sucedió, a Brasil, así como a otros países en la región, no les trasnocha tampoco lo que está pasando entre Venezuela y Estados Unidos, porque finalmente todavía no se conocen unas razones de fondo ni de peso como para que entonces los países de la región o los tradicionales también aliados de Venezuela digamos, se pongan la camiseta para salir a defender algo sobre lo cual todavía tampoco se tiene un claro conocimiento, sino solo, como lo decía Miguel, una repetición un poco más de lo mismo, pero sin un fundamento real. En ese sentido, Venezuela sí se pone de manifiesto una hipersensibilidad interna como consecuencia de lo que sucedió con los resultados electorales. Aún está a flor de piel todo el cuestionamiento al poder de Maduro y por consiguiente hay hipersensibilidad más que cuestiones de fondo, pero que le sirven para afirmar identidades internamente. Ahí de todas maneras hay un cierto eco, me parece a mí, a pesar de lo que acabo de decir también de parodia, un poco como repetición, un poco no trágica, sino al contrario como comedia de todo lo que sucedía en la Guerra Fría con la retirada de diplomáticos y todas estas cosas. Nos estamos quedando sin tiempo, así que les quiero, para resumir, ¿hasta cuándo esta crisis? Miguel, ¿qué crees tú? Mi sensación es hasta que el mainstream republicano, el partido republicano tradicional, más moderado, empiece a notar los efectos electorales de este cierre. Y rápidamente, ¿allá los expresidentes pueden jugar algún rol o están calladitos? Los expresidentes tienen una biblioteca y normalmente la respuesta que dan siempre a cualquier pregunta es: yo entiendo lo que se pasa en el cargo, lo que se sufre en ese cargo, por tanto, máximo respeto y silencio, aunque tenga todas las desavenencias con el presidente. ¿Hasta cuándo, Giselle? 17 de octubre va a ser una fecha clave para por lo menos este tema presupuestal. Y de ahí ya también sabremos si se extiende todavía más o si por lo menos le ponemos un fin a corto plazo. En el juego de las estrategias cabría pensar que si en este momento la mayoría moderada republicana conservadora es prisionera, rehén de la minoría ultraconservadora, podríamos esperar que pasado un poquito de tiempo la mayoría conservadora retome la iniciativa y ponga en cintura a la minoría ultraconservadora para no verse perjudicada electoralmente. Bueno, todos relativamente optimistas. Nosotros nos vamos, los invitamos a seguir viendo la franja de análisis de Canal Capital todos los días a las 9 de la noche.
Nos reencontramos el próximo jueves en Hashtag Internacional y seguimos haciendo TV más humana para ustedes. Muy buenas noches.